¿qué tal? Me presento. Soy María Guadalupe Puga Ramos, pertenezco a la institución UDG y la materia es Retos actuales de la democracia, política judicial comparada. Y el nombre de mi profesora es Azul América Aguiar Aguilar. Hoy les voy a platicar sobre un tema que considero muy importante para cualquier democracia, la independencia judicial. Piénsenlo así. En un juego de fútbol, el árbitro tiene que ser neutral, ¿no? Si el árbitro le debe favores a un equipo, el partido está amañado. Pues en la política y la justicia, las cortes y los jueces son ese árbitro. A lo largo de la revisión de las lecturas, vamos a ir entendiendo por qué es tan difícil mantener ese papel de árbitro en América Latina y qué pasa cuando los políticos deciden meter las manos en el silbato. Los puntos clave que voy a abordar es qué es en el fondo, o sea, vamos a definir la independencia judicial no solo en términos elegantes, sino como el escudo legal que permite a los jueces no temer a nadie cuando dictan una sentencia. También veremos qué filtros institucionales se usan para medir si de verdad son independientes. También abordaremos la importancia vital. ¿Por qué las cortes no solo son una rama más, sino el contrapeso esencial y la piedra final del Estado de Derecho? Su chamba es frenar los abusos del Ejecutivo y del Legislativo. Otro punto importante es cuándo se rompe el escudo. Analizaremos cómo y cuándo los políticos atacan esa autonomía, que esto sucede especialmente cuando el gobierno está unificado y se coordina para castigar a los jueces incómodos usando tácticas como el court parking, que es meter jueces leales a la fuerza. Y para finalizar vamos a dar un ejemplo actual, que es la reforma judicial en México 2024-2025, que se convirtió en un caso muy reciente de cómo se intenta subordinar al árbitro al poder. Con esto entenderemos qué hace falta para que los jueces puedan fallar sin deberle nada a nadie. Y pues para empezaremos preguntándonos qué es y cómo se observa o mide la independencia judicial. Mira, la independencia judicial es el escudo que tienen los jueces para poder juzgar a cualquiera, incluido el presidente o los diputados, sin que les metan presión, los amenacen o les den sobornos. En pocas palabras, es juzgar solo con base a la ley y lo que encontraron en el caso. Según las lecturas, se definiría así: una institución jurídica que busca eliminar cualquier subordinación objetiva del juez, o sea, es una condición legal para que el juez no le deba nada a nadie, según el autor Chaire Zaragoza. De hecho, el autor Popkin lo aclara citando a la ONU. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. Popkin 2004, página 409. Entonces, ¿cómo se observa? ¿Cómo se mide? Pues principalmente se mide viendo qué tan bien están blindados los jueces en las reglas, o sea, la Constitución, las leyes. Los factores que considero claves es el nombramiento. Si solo el presidente nombra a los jueces, están más amarrados. O si la elección es por los propios jueces o al menos dos órganos estatales o no estatales, hay más independencia. Y por otro lado, la permanencia. Si su tiempo en el cargo es más largo que el de quienes lo nombran, es una buena señal de autonomía. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es por qué las cortes tienen que ser independientes. Bueno, las cortes, tribunales, jueces tienen que ser independientes por una razón muy simple. Son el árbitro. Si el árbitro depende de un equipo, no hay juego limpio. Su chamba principal es ser el contrapeso y el protector de nuestros derechos contra el abuso del poder, que serían del Ejecutivo y Legislativo. Según el autor Chaires, es la base del Estado de Derecho. Su independencia es la piedra final de Estado democrático constitucional de derecho. Si no son independientes, todo el sistema se cae, según el autor Chaire Zaragoza, 2004. Para evitar abusos, el papel del juez es impedir arbitrariedades y abusos
potestativos sobre las libertades individuales por parte de los poderes del gobierno. Para asegurar juicios honestos se necesita independencia para evaluar de forma sincera los casos que les llegan sin condicionar el contenido de sus decisiones, si no sus decisiones son pura simulación política, de acuerdo al autor Ríos Figueroa 2010, de la página 51. Por otra parte, ¿cuándo se subvierte la independencia judicial? Bueno, la independencia se subvierte cuando el gobierno o el poder político que sea tiene ganas y la capacidad de castigar a los jueces que no fallan a su favor. Como decía Hamilton, y lo citan en la lectura, la corte no tiene ni cartera ni la espada. O sea, no tiene presupuesto ni soldados, así que es súper vulnerable a que la aplasten las otras ramas del gobierno. De acuerdo a los autores, Bill Chávez, Farejón y Weinstein, el gobierno está unificado. Cuando el gobierno está más unificado, es más fácil cuando el ejecutivo y el legislativo están controlados por un mismo partido o tienen la voluntad unificada para coordinarse y debilitar a la corte. Y por otra parte, la autonomía judicial sufre altibajos porque el poder judicial tiene que resistir la voluntad unificada de las otras partes del gobierno, según los autores mencionados en 2010, de la página 407. Usan mecanismos de castigo. Los políticos usan herramientas constitucionales o no para deshacerse de los jueces incómodos, como el juicio político, la renuncia forzada, purgas masivas o el famoso court parking, que es llenar la corte con jueces leales. Un caso que yo retomo recientemente, que se apega mucho a lo mencionado, es lo ocurrido en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Legislativo, Senado y diputados con mayoría oficialista, ha intentado aprobar o promovido reformas para reducir el presupuesto del Poder Judicial o modificar la manera en que se eligen a sus miembros pasando a una elección popular, lo que ha sido visto como un intento de frenar a la Corte. Y pues esto va muy apegado a lo que mencionaba el autor Popkin, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado constantemente contra iniciativas clave del Ejecutivo. La discusión sobre la elección de ministros por voto popular, una iniciativa de reforma constitucional impulsada en 2004 a 2025, ha sido catalogada por opositores y analistas como una como una forma de subvertir la independencia judicial, pues sustituiría a jueces profesionales por jueces leales al partido en el poder, repitiendo el riesgo del court parking, que las lecturas identifican como un ataque a la autonomía judicial, de acuerdo a los autores como Helmeck y Ríos Figueroa.